gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Qué bueno que podemos adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. En esta noche algo no muy largo, no muy extenso a través de la palabra, pero que quiero que te bendiga y que te edifique. En la primera carta del apóstol Pedro, ¿sí? Estuvimos viendo el domingo, vimos algo muy interesante en el capítulo 1. Ahora yo quiero ir al capítulo 2 y quiero leer algo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice así: desechado pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 4. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué tremenda palabra! Quiero recordarte lo que enseñamos el domingo, y los que están en discipulado lo van a seguir profundizando durante esta semana, lo cual te animamos, ¿sí? Por favor, que los que no están en ningún discipulado se conecten, nos hagan saber. Queremos agregarte a algún grupo donde va a haber alguien, un hermano mayor, un ministro, un hombre, una mujer, puede llegar a ser, que te va a acompañar, que te va a ayudar para que puedas crecer en la fe. Lo que dice este pasaje diciendo que hay una acción que tenemos que hacer: desechar, ¿sí?, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, la envidia y todas las detracciones. O sea, hay una acción que nosotros tenemos que comenzar a hacer, es quitar de nosotros todo aquello que contamina mi relación con Cristo, que es un estorbo para que la fe de Dios comience a crecer en mi vida. Y no solamente alcanza con desechar, con quitar, sino también desear. Yo me acuerdo, y a veces nosotros tenemos un lema en la iglesia, que siempre lo charlamos y lo hablamos y lo decimos: Jesús puede hacerles una iglesia que está en continuo crecimiento, ¿sí? Un montón de personas nuevas vienen, siempre. Pero una de las cosas más interesantes es que es una iglesia que en su gran mayoría, casi todos los que integramos, Jesús puede hacerlo, predicamos, hablamos de Jesús. Y es una bendición, ¿sí?, lo que empieza a suceder de los milagros. Pero también le decimos que a los que no evangelizan van a crecer sí o sí, aunque sea teniendo hijos. Y es una de las cosas muy lindas que todos los años nosotros vemos cómo nuestra iglesia recibe nuevos bebés. Todos los años. De hecho, hoy en la actualidad hay varias de las hermanas de la iglesia que están embarazadas. Y hemos saludado a Abril, que siempre nos mira por Facebook, las reuniones. ¿Abril? Abril Afonso. Ah, muy bien. Es una adquisición de hace poquitito, ¿sí? Y Nazareo también nació hoy. No, ayer. Pero Abril ya nos mira por Face. Muy bien. Así que bueno, siempre tenemos hijos, bebitos que nacen. Y es re lindo ver cómo ellos lloran cuando... Y realmente lloran cuando está la predicación del pastor, porque quieren tomar la teta. Entonces, es que Dios está poniendo acá este ejemplo. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que no te vendan gato por liebre. Eso vendría a ser en el criollo. O sea, que no te digan una cosa. ¿Saben? Lo más puro, lo más lindo que puede llegar a ver en nuestra vida es tener a Cristo en nuestros corazones. Es saber servirle y amarle a Él. Para que nosotros podamos buscar su presencia de una manera muy, pero muy especial. ¿Para qué? Tenés que desear. Acuérdate, no solamente sirve con desechar, quitar lo malo, sino que comenzar a poner un nuevo sentimiento en tu corazón. Como un bebé recién nacido que no sabe comunicar, pero que su mamá entiende que llegó la hora de amamantarlo.
Así pasa con Dios, también exactamente. Hay momentos donde uno comienza a anhelar las cosas de Dios y la comienza a desear profundamente. Dios va a traer respuestas a tu vida. Yo tengo una práctica personal. Suelo muchas veces, cuando leo las Escrituras, ¿sí? Aunque no sé cuántas veces ya he leído la Biblia de derecho a la izquierda, de izquierda a derecha, desde el medio hacia las puntas, siempre leyendo las Escrituras, la palabra, estudiando un montón de veces, pero siempre algo nuevo surge, algo nuevo sale, algo nuevo de Dios aparece, lo cual me deslumbra. Es que uno tiene que yo suelo, cuando no entiendo algo, suelo anotar ahí en el borde de la Biblia como una pregunta, ¿no? Qué sé yo, algo que no entendí. Pasa el tiempo y Dios, que es un amamanta a su bebé para que su bebé crezca sano y le pase todos los nutrientes que necesita y todos los anticuerpos que necesita y todas las vitaminas que necesita vengan solamente de Él. De esa manera Dios quiere hacer con nosotros. Y Él termina respondiéndome siempre esas preguntas que yo suelo tener muchas veces, que son de las Escrituras, verdades pueda descubrir, las pueda amar, para que puedas crecer. Una leche espiritual no adulterada. La iglesia es un laboratorio genético. Que siempre lo enseño esto cuando hablamos en visión en la iglesia. O sea, es un laboratorio genético. Si yo como pastor comienzo a anular verdades que están acá, comienzo a alterar tu propia vida. Lo que se está hablando de este virus, algunos dicen que bueno, que es de un animal que pasó a otro, que de otro se lo terminó comiendo y terminó entrando específicamente en el ser humano. Otros hablan de que es un virus que ha sido provocado o generado en un laboratorio. Tal vez algún día nos enteraremos si es de una cosa o de otra, porque siempre pasará el tiempo y nosotros nos vamos a enterar de estas cosas. Pero la palabra no puede ser adulterada, no puede ser cambiada, no puede ser de una manera alterada para tu vida. Sé como un niño que cuando lee las Escrituras te enamoras del Señor, de tal manera que vos, ¿te acuerdan? Les voy a contar una infidencia que nosotros teníamos en casa. Nuestro auto, uno de los autos que tuvimos era un Renault 17. Después pregunten por qué es un Renault 17. Era un Renault 17. Y salíamos a andar con los chicos, Samuel y Abigail, que eran chiquitos en ese momento, que no era muy grande. Y lo que solíamos hacer tenían dos botones que eran los levantavidrios, que nunca habían estado, habían quedado un huequito, el botoncito, pero no funcionaban. Y ellos me preguntaban para qué existían esos botones. Y yo les decía que esos botones, uno era nitro y el otro era el turbo del auto. Y charlaban, y ellos querían que yo lo apretara y siempre le encontraba una excusa para decirle no, porque esto hay que correrlo en recta, no, porque el auto sale disparado. Y eran chiquitos y ellos creyeron hasta que maduraron, ¿sí? Y se dieron cuenta que el papá le estaba echando un bolazo y estaba jugando con ellos. ¿Saben? Un niño siempre cree, lee la Biblia como un niño, como alguien que cuando Dios habla de sanidad, vos crees en esa sanidad. Cuando vos lees que Dios consuela y está en momentos difíciles, vos crees que Dios te va a consolar. Sé como ese nene que le dice a Dios, oh, papá, necesito que me consuele, necesito que me fortalezca. Tal vez hay personas que están mirando este video y están llenas de necesidades. Yo quiero decirte que Jesucristo es el perfecto para suplir toda necesidad. Cuando lo conozcas a Él, no habrá ningún tipo de necesidad en tu vida. Un laboratorio donde si se altera la verdad de Dios, se alteran los hijos de Dios. ¿Saben? Hay muchas personas en el reino fracasadas, frustradas, porque le han enseñado un Dios, o tal vez que está mirándote para castigarte, ¿sí? No, hemos escuchado acá en Argentina, es normal ese refrán que dice que Dios aprieta y no se le ve la mano, suele decir, ¿cómo es? Y uno puede tener un Dios que castiga. Portate bien porque Dios te va a castigar. Y nosotros hablamos de esa manera y eso es una mala enseñanza, eso es alterar algo genético de parte de Dios. Dios no castiga, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de acercarnos a Dios y devolvernos a Él de todo corazón. ¿Para qué? Para que vos puedas crecer para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, toda persona que prueba de Dios siempre querrá más.
Una persona que abraza las cosas de Dios nunca va a retroceder, siempre seguirá hacia adelante. El versículo 4, y quiero ir rápido, dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Quiero hablarle a todas esas personas que se sienten rechazadas por su familia, padre, madre, hermanos, esposo, esposa, sí, pariente, que abuelos, tíos, que hacen diferencia de uno del otro, que vos podés llegar a sentirte rechazada. Jesús a lo suyo vino, dice la palabra, mas los suyos no le recibieron. Los rechazaron, pero para Dios era precioso, dice la Escritura. Para Dios, dice la palabra del Señor, era escogido. ¿Saben? Nosotros aprendimos algo. ¿Qué es la paternidad dentro de la iglesia? ¿Qué es ser una persona que tiene la paternidad de Dios? No mira los defectos en la persona, que los tiene, que no los ignoramos, pero vemos el potencial de Dios. Vemos que son muchas veces piedras preciosas que faltan ser tratadas, que faltan ser pulidas. Un oro, ¿sí? o oro que necesita ser todavía puesto en la fragua para que se tenga la forma que el maestro quiera. ¿Saben? Cuando nosotros entrenamos a las personas, jamás hablamos de los errores que ellos cometen, sino que corregimos, pero estimulamos a lo bueno. Muchas personas te rechazan, muchos te van a menospreciar, pero ten por seguro que aquel que fue perfecto y fue rechazado, Él te recibirá con amor. Por eso quiero invitarte en esta noche a toda persona que está mirando por primera vez o se alejó, porque tal vez nosotros salimos a hacer evangelismo urbano en las calles y salimos con unos carteles, tienen un montón de frases, pero me gustó uno de los carteles, ¿no?, que habían puesto, me bendijo, y lo vimos en la calle, que decía: si la iglesia te lastimó, yo te pido perdón, volvé a casa. Algo así decía. Saben, muchas personas fueron lastimadas por pastores, por hermanos, y se la terminaron agarrando con el Señor. Es un buen tiempo en el nombre de Jesucristo para volverse a Dios. A Él lo rechazaron. Tal vez a vos también te rechazaron, pero no te olvides que para Dios eres precioso y eres escogido. Desde la panza de tu mamá, desde antes de que nacieras, Dios ya tenía un plan y un propósito para tu vida. Acepta ese plan y ese propósito. Acepta lo que Dios quiere. Abraza lo que Dios quiere como un niño, ¿sí?, apasionado por Dios. Una de las cosas que yo disfruto de la iglesia es ver cuando llego a la iglesia y muchos de los niños chiquititos de la iglesia que tienen 3 años, 4 años, 5 años, ¿sí?, 2 años, algunos ni hablan. Hay un nene que lo tenés que hasta, yo le digo al papá, interpretame lo que está diciendo porque no lo entiendo. Y él suele venir, se lleva sillas por delante, solamente para agarrarse de las piernas de un hombre o de un pastor. ¿Saben? Haz lo mismo con el Señor. Abrázate a Él y no te sueltes. No dejes que las heridas o las palabras hirientes de otras personas te alejen del Señor. Yo quiero guiarte en una oración. Qué bueno que tenemos ahí. Quiero invitarte que ores conmigo. Ya nos voy a conocer. Lo de la iglesia nos conocen que nosotros somos muy auténticos, muy genuinos. Así como nos ven delante de la cámara, somos también en casas. Así que vamos a orar, vas a recibir a Cristo en tu corazón. Mejor dicho, le vas a entregar tu vida a Cristo. Vas a dejar de pelear con Dios y le vas a decir al Señor que este día tú le vas a entregar tu corazón. Vamos a orar. Y repetí conmigo: Padre, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Y no puedo hacer nada, Señor. Y no puedo hacer nada, para Señor, cambiar mi vida. Para cambiar mi vida. Ni puedo cambiar mi pasado. Ni puedo cambiar mi pasado. Pero quiero pedirte perdón. Pero quiero pedirte perdón. Y recibo ese perdón. Y recibo ese perdón. Hoy en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. Yo te entrego toda mi vida. Yo te entrego toda mi vida. Mi espíritu. Mi espíritu. Mi alma. Mi alma. Y mi cuerpo. Y mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Recibo al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Para que me guíe a la verdad. Para que me guíe a la verdad. Y la verdad. Me haga libre. Me haga libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, nos gustaría que nos hagas llegar, por favor, por medio de un mensajito, un teléfono, al teléfono de la iglesia. 2954 80 78 10. O si no, al Messenger de la iglesia, sí, que tiene que ver con Jesús puede hacerlo.
¿sí? En el Facebook. Así que hacernos llegar, que eso nos va a bendecir. Queremos orar por vos. Queremos hacerte llegar un estudio, ¿sí? Para que vos puedas ir creciendo en las cosas del Señor. Pero continúo, porque no terminamos acá. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados, versículo 5, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Wow. Él dice que Él es la piedra desechada, ¿sí? Es una piedra viva, pero fue desechada por los hombres, más escogida y preciosa por Dios. Y Él dice, si tú me tienes en tu corazón, si vos me entregaste tu vida, vos también sos una piedra viva en el edificio de Dios. ¿Sí? Y dice la palabra, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Edificar tu espiritualidad. ¿Saben? La espiritualidad no es alguien, un zombie que anda dando vueltas por todos lados. ¿Sí? Es una persona que vos le hablás y está descolgado de la realidad, o está, ¿cómo se llama?, inmerso de todo lo que pasa. Eso no es una persona espiritual, eso es un religioso. Una persona espiritual sabe lo que acontece. La Biblia dice que cuando Jesús llegó, ¿sí?, a Jerusalén y vio, lloró sobre ella, porque dijo, rechazaste a los profetas y mataste a los profetas. Cuando vio a la multitud, la vio como oveja desamparada que no tenían pastor. O sea, Él estaba mirando y veía la realidad, pero vio una verdad. Y la verdad mayor es que Él era el buen pastor y que Él iba a entregar su vida por Jerusalén. ¿Saben? Tenés que aprender a ser una casa espiritual. Espiritual es alguien que desecha lo malo, recibe lo bueno de Dios. ¿Saben? Hay muchas personas que te van a hablar mal. De hecho, me acuerdo del testimonio de un joven que alguien le predicó de Cristo. No es de acá, en una tierra muy lejana. Le predicaban de Cristo, los llevaban a la iglesia. Y cuando él iba siempre a comer a la casa de estas personas que le habían predicado, porque se genera un vínculo con aquel que te habla del Señor. Y más cuando vos tenés sed de las cosas de Dios. Y dice que cada vez que iba a comer a la casa de esta persona le hablaba mal de la iglesia, le hablaba mal del pastor, le hablaba mal de los hermanos, le hablaba mal de todo el mundo. Y este joven un día tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue escoger lo bueno y desechar lo malo. Hasta que le dijo un día a este hombre, no me hables mal, no me hables más mal de las personas, porque yo soy tu amigo y yo te amo y vos me predicaste de Cristo, pero yo no quiero escucharte hablar mal de las personas. Hoy ese muchacho que en ese tiempo era un joven, es un pastor, ¿sí?, de nuestro país. Qué importante saber escoger. Desechar lo malo, pero abrazar lo bueno. Volvete como un niño inocente en las cosas. Creyente fervientemente de las cosas de Dios. Pero ¿saben? Algo que dice esta palabra nos enseña, dice, edificado como casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Para qué existía el sacerdocio? No, el sacerdote no es el pastor solamente de la casa, él es una parte más. El sacerdocio hoy no tiene que ver con alguien que te diga tus pecados te son perdonados, porque el pecado perdonado lo hace solamente Dios. Uno puede guiarte a una oración de arrepentimiento, pero yo puedo perdonarte tus ofensas hacia mí, pero nunca perdonar las ofensas que vos hiciste hacia otra persona. Yo puedo ver claramente y puedo entender a través de las Escrituras que la espiritualidad y el sacerdocio es alguien que ministra a Dios, pero no solamente ministra a Dios, sino que comparte de lo que recibe de Dios a las personas que están a su lado. Edificados durante esto, creo que faltan 12 días más, me parece, y si no ando por ahí, 12 días más edificados, sí, como casa espiritual y sacerdocio santo, separado, apartado para Dios, escogido para Dios. ¿Para qué? Para que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el sacrificio que podés hacer? La religión oficial siempre habla que la oración es un castigo. Hiciste algo mal y anda a orar, anda a rezar tanto por todos tus pecados. Siempre Romina cuenta una historia de cuando era muy chiquita. Romy estudió en un colegio confesionario y una de las cosas que le decían era que tenían que tanto ir a confesarse. Y entonces, claro,
es más buena que el asi con bozal atada, Romy. Entonces una de las cosas que pasaba era, le preguntaban que tenía que decir que había pecado. Y ella dice, pero yo no hice nada, obediente a mi papá. Obvio que todo el mundo algo malo hace, ¿no? Pero alguien está pensando en transgresiones, en cosas feas o en cosas difíciles. Sea chiquito, sea grande, el único que te puede perdonar y traerá paz a tu vida de ese perdón es el Señor. No hay otro, no hay otro. Así que quiero invitarte, que vos puedas comenzar a buscar esa santidad, a edificar tu vida como un edificio espiritual, como una casa espiritual. Desechá, sacá de tu casa las malas palabras, sacá de tu casa las críticas, sacá de tu casa, ¿sí? Sacá de tu casa, ¿cómo se llama? Las cosas que contaminan. Como pastor uno no puede cambiarle la vida a nadie. Yo eso lo aprendí hace muchos años. Lo único que hago, enseño la verdad y busco a Dios para que Dios siempre me pueda estar renovando a mí mismo y pueda tener algo fresco para compartir a las personas. Pero en realidad uno no puede transformar, el único que transforma es Dios. Y una de las cosas que veía o podía observar con respecto a esto es que tu casa se tiene que transformar en un lugar de adoración. Entonces muchas personas llegan a la iglesia y se comportan de una manera. He contado esto en la iglesia y lo voy a contar a miles de personas que lo están mirando. Un día llego a una casa, no soy de visitar mucho porque es muy difícil, entonces, pero llego a una casa y cuando paro el auto y me bajo, ay hermano, pero mira, era un griterío esa casa. Y yo dudé si tocar timbre o irme de ese lugar, porque digo, les voy a hacer pasar la vergüenza de su vida. Pero dije, bueno, tienen que aprender a comportarse. Y toco el timbre y abre la puerta a él y me ve y grita, ¡ay, pastor! ¡Qué alegría de verlo! ¡Querida! ¡Mi amor, vino el pastor! Empezó a gritar. ¡Ay, ay! Y ella empezó a decir, el pastor vino a visitarnos, ¡qué bueno! No sirve tener una doble vida. Una cosa es qué bueno vino el pastor y otra cosa es que dentro de tu casa es más o menos como sería Pepe Argento y Moni, una cosa así, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No puede ser de esa manera. Tu casa es una casa espiritual y como te dije, como pastor uno no puede transformar la vida de nadie ni cambiarle el corazón a nadie. Eso lo hace Dios. Pero sí enseñar y sí corregir y sí direccionar y sí estimular y sí otra vez corregir y otra vez enseñar y otra vez estimular hasta que Cristo sea formado en la vida de esa persona. ¿Saben? Nosotros tenemos como cuestiones que elegimos en nuestra casa. La santidad, la pureza, ¿sí? Las personas que sirven en los ministerios tienen que cumplir con ciertos requisitos, no porque les queremos poner condiciones, sino que queremos que Dios se les revele y ellos caminen en justicia, porque qué bueno es que uno camina en santidad. Lo mismo que hacemos en la iglesia, comienza a hacerlo en tu casa. No hables mal, no grites, no te enojes, ¿sí? No te llenes de bronca con situaciones, porque edifica tu casa como una casa espiritual, como un lugar de sacerdocio. Si Cristo un día tocara el timbre de tu casa, ¿qué sentiría cuando entra a tu hogar? ¿Sí? O golpeara las manos y Él en persona viniera a tu casa, ¿cómo lo recibirías? De esa manera tenés que aprender a comportarte de una manera agradable delante del Señor, que todo lo ve. No, estoy limpiando mi casa y yo soy la burra de la carga y a mí nadie me ayuda y lo único que haces es quejarte. No lo hagas si te vas a enojar o vas a reprochar lo que estás haciendo. Todo lo que hagas, hacelo para el Señor. Porque si yo no trabajo, acá no hay plata y si yo no pongo la plata, acá nadie come. Y te transformaste en un hombre autoritario más que una persona que bendice. Edifica tu casa. Entiende que vos tenés tu casa para presentar sacrificios vivos, ¿sí? Muchas veces te da ganas de matar a alguien, pero no lo hagas. Presenta tu casa como un sacrificio vivo. ¿Saben lo que quiere decir eso? Era lo que le pasó a Isaac con Abraham. Abraham lo lleva al monte de Moriah y Dios le dice, sacrifícame a Isaac, tu hijo, tu único hijo, ¿sí? Tu unigénito hijo, el hijo de la promesa. Y Abraham habrá luchado algún momento, entiendo que sí, porque amaba a su hijo. Y lo llevó al monte de Moriah, llevó la leña. Y cuando le preguntó el hijo, le dijo, papá, vemos la leña, vemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y le dijo, Dios se proveerá. Y subieron al lugar que Dios le había escogido y le mostró ese lugar.
lo ató y lo puso a Isaac sobre el altar. Y cuando levantó el cuchillo para sacrificarlo, porque esa era una práctica habitual de los pueblos gentiles o de los pueblos paganos de esa época, sacrificar los hijos a los dioses. Cuando estuvimos en Israel, estuvimos en el templo de Nimrod, ¿sí? Es justo donde surge una de las vertientes del río Jordán. Y una de las cosas que había en ese templo era un gran muro muy alto de piedra, y el templo estaba ahí tallado entre la piedra, y estaban los altares al dios Pan. ¿Y qué era ese lugar? De arriba los padres solían arrojar a sus hijos a ese peñasco para que cuando se estrellaran sobre la piedra murieran. Era una práctica habitual. Abraham lleva a su hijo para sacrificarlo, y cuando levanta el cuchillo, Dios lo detiene y le dijo: he visto que temes al Señor y que no has rehusado ni a tu único hijo. Por esa razón yo desataré bendiciones sobre tu vida. Eso es un sacrificio, es renunciar a cosas que a vos te están gustando. Hay personas que le gusta hablar mal, decir malas palabras. Renuncia a eso, quítelo, despójelo. Hay personas que siempre hablan, ¿sí?, de manera irónica o hiriente. Deje eso. Eso no bendice tu vida. Lo que bendice tu vida es ser una persona que cuando alguien te escucha hablar, atraes gracia a tus oyentes. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice las Escrituras. Así que quiero invitarte que comiences a presentar tu casa durante estos 12 días como un altar de sacrificio, como un lugar de adoración a Dios, con donde la presencia de Dios se derrama. Y verás que van a pasar algunas cosas que no las tengo aquí anotadas. Número 1, habrá mayor crecimiento en tu vida. Crecerás en la santidad y en la pureza. Número 2, lo que va a comenzar a suceder es que la iniquidad que siempre estuvo tocando la puerta a tu corazón va a salir y nunca más va a volver. ¿Qué es la iniquidad? Lo torcido. Número 3, serás vuelto como un niño, apasionado por Dios. Algo que nosotros hemos corregido en la iglesia por muchos años. Las personas cuando comienzan a caminar y empiezan a pasar los años en el Evangelio, en vez de madurar, muchos se transforman más duros. ¿Sí? Más duros, no que maduran, se transforman más duros. Y se le endurece el corazón, ¿no? Y te hablan de cosas pasadas. Yo me acuerdo cuando Dios hacía tal cosa. Y yo digo, ¿qué Dios cambió? ¿O acaso Dios no es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? No es que Dios cambió, es que dejaste de buscar a Dios de la manera que lo buscabas. Ama a Dios, sé fiel a Dios, sé una persona genuina, auténtica. O sea, pero no, hay personas que dicen, yo soy así, a mí me tienen que soportar. Claro que te vamos a soportar y te vamos a amar y te vamos a abrazar, pero también te vamos a enseñar. Porque un padre, si no corrige, no ama a sus hijos. Entonces, queremos invitarte que transformes tu casa, volverás como un niño, esa fe. Y cuando alguien está en el primer amor, te dicen, ya se te va a pasar. Wow, y eso a mí casi es una puñalada al corazón, porque no se te tiene que pasar el primer amor. Ese fue el problema que tuvo la iglesia de Éfeso. Trabajó mucho, hizo muchas cosas, pero Dios le dijo, tengo contra ti algo. Sos casi perfecta, iglesia. Es que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve al primer amor. Vuelve a ese primer estado de ser sincero delante de Dios. Señor, metí la pata. No voy a huir. Un día llego a la iglesia y una persona que no conozco me estaba esperando en la puerta de la oficina. Digo, ¿qué te pasó? Necesito hablar con vos, pastor, enseguida. Me dice, bueno, vení, va a pasar un segundito. Es muy nuevito, hace poquito que venía en ese momento. Y me dice, me empieza a contar un poquitito su historia. Y dice, pero el problema fue que hace 2 o 3 días volví a caer. Yo le digo, bueno, pero ¿te arrepentiste? Sí, pero yo necesito hablarlo con alguien. ¿Saben? Las personas que no se arrepienten siempre esconden su pecado. Y en vez de presentárselo delante de Dios, corren y se alejan de Él. Sé como un niño. A mis hijos naturales les enseño esto. Que no huyan cuando se equivocan, ¿sí? Sino que al contrario, cuando más grande las macanas, más rápido tienen que recurrir a papá y mamá, que son los que los podemos ayudar y podemos guiarlos. Y podemos darles una palabra sabiduría. Tal vez te va a molestar lo que te van a decir, pero la realidad es que siempre ese consejo vendrá con amor. Te bendigo.
y declaro el favor de Dios sobre tu vida. Vamos a orar para que tu casa sea un altar de adoración y de sacrificio para Dios, donde Dios es atendido. Es atendido. Jesús puede hacerlo, tiene muchas virtudes. Pero una de las virtudes que me preguntaron a ver un día, yo descubrí dos cosas a través del tiempo. Una fue la capacidad que tenemos como iglesia para adaptarnos a los cambios. Miren que hemos hecho locuras, de cambiarlos de lugares, de meternos en otro lugar, de ir a lugares. Mucha gente lo sabe, a veces Dios muestra cosas a la madrugada, nos levantamos, vamos, llamamos a 2 o 3 y nos vamos a algún lugar a orar específicamente que Dios está mostrando algo. Sí, viajes a veces que se hacen en medio de la noche por ir a soltar una palabra específica en un lugar. Y la capacidad de cambiar, de adaptarse a los cambios. Muchas iglesias empezaron a tener pánico cuando congregaciones, porque no iban a ver a los hermanos reunidos. Nosotros vimos una oportunidad para perfeccionar el modelo que tenemos como iglesia. Lo cual Dios nos bendijo y nos hizo entrar en cientos de hogares nuevos. Pero otra cosa que sucede es que una iglesia que ha aprendido a honrar a sus pastores siempre nos atienden con amor, con cuidado, no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. Cuando Cristo viene a tu casa, atiéndelo aún mucho mejor que fuera el pastor. Señor, te atendemos en este lugar y nos desvivimos para que vos seas atendido y te sientas bien. Hay en casas, hay en lugares que yo voy que siento como si fuera mi propia casa, ¿sí? Que no tengo que seguir un protocolo. Me puedo sacar el zapato, los zapatos, o me puedo poner los piecitos arriba de la silla, o me puedo ir ahí al living a mirar televisión, ¿sí? Mientras otros hacen otra cosa, porque siento como si fuera mi casa. De esa misma manera el Señor se tiene que sentir en tu casa, como si fuera la de Él. Donde un lugar para que Él venga a descansar. Un lugar donde Él diga, ¿saben qué? A mí me gusta estar con vos. Eso se logra con el tiempo. Tenemos un nuevo integrante en la familia, pero no lo van a ver que está acá abajo. Quiero bendecirte, quiero declarar el favor de Dios sobre tu vida. Cerra tus ojos, levanta tus manos al cielo, tu mano derecha. Y repetí conmigo, tu mano derecha, y repetí conmigo, Señor, yo quiero que mi casa sea una casa espiritual. Donde tú eres bien recibido. Y te sientes como si fuera la tuya. Señor, ayúdame a sacar de mi hogar lo que no edifica. Y en el nombre de Jesús, ayúdame, Espíritu Santo, a que todos los días de mi vida yo sea un edificio, una casa espiritual, y pueda presentar sacrificios vivos a mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. No nos sumamos, nosotros nos multiplicamos. 2954 80 78 10 es nuestro número de celular, así que mandanos un mensaje ahí o por Messenger en privado. Dios te bendiga, nos vemos.